Bienvenidos a En Jesús Podcast, donde buscamos ver a Cristo. Y el día de hoy vamos a estar en Marcos 4. Marcos 4. Pero antes de empezar, solamente recordarte, si a ti te gusta este podcast o te ha ayudado de alguna forma, puedes apoyarnos desde Patreon. Está en el link de la descripción. Nos puedes apoyar desde $1 al mes, así que si te gustaría apoyar este ministerio, este podcast, de esa forma nos puedes apoyar. Y si no, puedes apoyarnos también de otra forma. Puedes apoyarnos compartiendo este contenido con las personas que conoces en tus redes sociales, dándole un like en YouTube. De esa forma también puedes apoyarnos un montón. Y vamos a empezar con la lectura hoy, Marcos 4. Me encantó la lectura del día de hoy. Y vámonos, voy a intentar leerlo lo más de corrido que pueda. Y a lo mejor ahorita nos regresamos. Siempre leo y luego se me viene un pensamiento y quiero detenerme a saborear, ¿no?, la palabra de Dios en ese momento que nos está hablando Dios. Y dice Marcos 4:1. Dice: una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida de que se esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra profunda con roca debajo de, otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con raíces, pero la tierra era poco profunda. Pero pronto, dice el 6, las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. El 7, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en la tierra fértil y germinaron y crecieron y producieron una cosecha que fue 30 y 70 y hasta 100 veces más numerosa de los que habían sembrado. Número 9. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y si tú has estado escuchando estos podcasts, te invito a que escuches los dos últimos. Pero, y de verdad que no lo planeé, no me senté a planearlo. Si te soy sincero, estas últimas tres, contando esta predicaciones, me sucedió algo bien raro. Todos sabemos que a lo mejor a algunas nos pasó, a algunos más, a algunos menos. Pero esas veces que vas a la escuela y te dicen, tienes un mes, es un montón, para hacer este proyecto, ¿no? Y ya dices, todavía falta un mes. Y luego ya 2 semanas, todavía faltan 2 semanas. O sea, lo hago a la última, a la mitad de la semana lo empiezo, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que el proyecto lo terminas haciendo así los últimos 2 días y lo terminas haciendo, no, soy mexicano, muy a la mexicana, ¿no? Y algo así me pasó con estas últimas 3 predicaciones, lo admito, ah, pero, pero lo curioso es que Dios habló a mi vida con estas 3 predicaciones y como que se conectaron todas. Y el punto principal siendo, el Espíritu Santo habla, pero hay gente que decide no escucharlo. Hace 2 predicaciones, te invito a escucharlas, están ahí en el canal de En Jesús en YouTube. Hace 2 predicaciones hablábamos cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo, más allá de ser
una ofensa, es una forma de, más allá de ser una ofensa, más bien es no escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si no la escuchas, nunca te termina convenciendo que que Cristo es el Salvador. Entonces, si nunca terminas creyendo en Jesús, nunca terminas siendo salvo. Entonces, por eso es la cosa que no se perdona. Es como si lo pusiera, ah, la única cosa que no se perdona es no pedir perdón. Porque si no pides perdón, no serás perdonado. Pero ¿qué se necesita para pedir perdón? La Biblia nos enseña que el primer fruto de arrepentimiento dado por el Espíritu Santo es el arrepentimiento. Y cuando te arrepientes y pides perdón a Dios, Dios perdona tus pecados. Pero si tú no pides perdón, Dios no va a perdonar tus pecados. Entonces, como Jesús, como que todas estas cosas que de las últimas 3 predicaciones pasaron juntas. Entonces, como que Jesús trae un tema, y siento que aquí lo resume bien. Dice el 9. Luego les dijo, luego de darles esta parábola del sembrador, ¿no? Que cae la semilla en mala tierra, otra en buena tierra. Y les dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que escuche y entienda. A lo que yo leo de ahí es que al parecer, no nomás porque tengas oído y ojos, puedes ver. Tienes que decidir escuchar y poner atención y entender. Entonces, a lo que me lleva es que el pecado del hombre que se pierde, que no cree en Jesús, que no acepta el regalo inmerecido que es la salvación de Cristo, no es aquel que no cree. El pecado no es no creer, porque yo y tú tenemos dudas siempre. A veces nos entra la duda. El pecado es la soberbia del hombre. El pecado es ni siquiera le voy a poner atención a este mensaje que esta gente loca le llama el evangelio, las buenas noticias. Porque para empezar, es ridículo que exista un Dios y Dios se haga hombre. Así piensa la gente y por eso nunca le pone atención a lo que el Espíritu Santo está hablando a través de la gente, que es el evangelio, y la gente se pierde. Por eso Jesús les dice, el que tenga oídos para oír, escuche, ponga atención y entienda. El problema con los que se pierden, más allá del no creer, es la soberbia. Porque si escucharan y no fueran soberbios es cuando, cuando tú no escuchas un consejo porque piensas que tú tienes la razón. No sé si me estoy equivocando de palabra, pero soberbia es eso. Un tipo es que yo ya sé lo que me vas a decir, yo sé lo que me vas a contar. No tiene sentido esa historia de que Dios se hizo hombre y murió por mis pecados. Y esa soberbia lleva a la gente a no poner atención, a no escuchar el mensaje de salvación. Por eso Jesús les dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. O sea, tú no entiendes porque no quieres entender. Porque si tu corazón está dispuesto a entender la Biblia y la palabra de Dios, y más importante, el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas noticias de que Dios nos amó tanto que se hizo hombre para morir por nuestros pecados y hacernos hijos. Si tú no entiendes ese mensaje y te aferras a entenderlo, lo vas a volver a escuchar y eventualmente lo vas a entender. Pero si tu corazón está endurecido y el Espíritu
El Espíritu Santo constantemente te habla a través de personas, a través de situación, hasta directamente tú abres una Biblia, pero tu corazón está tan endurecido. Te crees mucho, por así ponerlo también. Eres tan soberbio que no quieres escuchar el Evangelio porque se te hace que es una historia que no tiene sentido porque Dios no existe. O si existe un Dios, Dios no es Jesús. Y estás aferrado en ese pensamiento y nunca eres salvo. Si escuchaste las dos pasadas predicaciones, eh, los dos episodios pasados, tú puedes entender cómo en esta situación Jesús sanó a alguien. Muchos hoy en día dicen, no, pues es que yo necesito ver para creer en Dios, ok. Imagínate que Jesús estuviera en tu casa, hiciera un milagro enfrente de ti y te dice, yo soy el Hijo de Dios, ¿quieres creer en mí? Yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando esto, o la mayoría del mundo, dijera, ok, estaba bien equivocado, Dios existe y Jesús existe, se acaba de aparecer en mi casa y me lo está demostrando. Pues déjame decirte que los escribas y fariseos, que eran gente estudiosa, gente que se dedicaba a estudiar la religión, eran como pastores en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, vieron a Jesús hacer milagros y escucharon a Jesús decir, yo soy Dios mismo. Yo soy el elegido, yo soy el que han estado esperando en sus libros religiosos, leyes. Yo soy ese. Y luego hacía milagros, se los demostraba. ¿Y sabes qué es cómo reaccionaron estas personas? Muchos de ellos, en una ocasión, lo puedes encontrar en Mateo, en los evangelios. Estos hombres le dijeron a Jesús, tú haces esos milagros porque tienes el poder de Satanás, tienes el poder del diablo. O sea, es lo que te trato de decir, que ellos tenían tan inflado el ego, ellos tenían tanta soberbia dentro de su corazón, estaban borrachos de poder, como Gollum que está todo flaco y no puede ver nada más que deseo el anillo. Estaban tan borrachos, drogados de poder, que vieron al Hijo de Dios, a Dios mismo, hecho carne y hueso, haciendo milagros. Y su mente estaban tan endurecidos que se inventaron una cosa. Se inventaron, ¿sabes qué? Tú lo estás haciendo por el poder del diablo. ¿Qué no sería más fácil reconocer que Dios hace cosas buenas? Jesús está sanando a la gente. Pero es eso. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y luego dice el 10. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a a los de afuera, para el 12, para que para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serán perdonados. Serían perdonados. Perdón. Y aquí está la cosa. Eh,
unos versículos atrás o alrededor de este tiempo de lo que está pasando, Jesús hacía milagros y luego daba su sermón y luego hacía más milagros y luego seguía haciendo milagros y luego seguía predicando, Jesús trabajando en su ministerio, ¿no? Y en lo que sucedía todo eso registrado aquí, en una ocasión Jesús cierra sus ojos y hace una oración muy interesante. Le dice: Padre, gracias por esconder este mensaje, esconderlo de los que se creen sabios e inteligentes. Eso lo puedes encontrar en Mateo 11:25. Gracias por esconder este mensaje de los que se creen sabios e inteligentes. Y luego dice, y revelárselo a los que son como niños. Jesús aquí está diciendo, unos no van a creer. Y yo abro parábolas para que los que tienen ese orgullo profundo ni siquiera van a decir qué significará esa parábola. No, porque a ellos no les importa, porque ellos se creen hombres fuertes, inteligentes, que creen que no necesitan de Dios. Así que no se toman un momento para estudiar la parábola que está diciendo Jesús. Todo se conecta. Aquí está la cosa, ante Dios todos somos como niños, pero hay aquellos que son como niños, porque en comparación a Dios todos somos niños débiles que necesitamos de Él, pero hay aquellos que se creen, es la palabra clave que Jesús dijo, que se creen sabios e inteligentes. ¿Y qué sucede si un niño no recibe la ayuda de sus padres? Se muere. Si fuera por el niño y el niño dijera, yo me voy de casa, el niño no sobrevive. Pero el Padre es tan bueno que hasta las personas que tienen ese orgullo, que tienen esa mentalidad de que ellos lo saben todo y que son muy inteligentes, por eso no escuchan el mensaje, el sencillo mensaje que salva la vida de los hombres, el Evangelio. Dios se hizo hombre para morir por tus pecados y hacerte hijo. Lo dice el 12 y vamos a leer de corrido ya para terminar. Dice, luego les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas cayeron en el camino que representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. 16. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Cuando tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron en los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen, clave, los que oyen. El primer paso. Pero el pecado del hombre es la soberbia tan grande que tiene en su corazón que ni siquiera escucha, ni siquiera oye. Pero si su corazón es humilde, escucha. Y luego escucha y si no entiende, quiere escuchar más y eventualmente va a entender la revelación de Cristo Jesús. Dice que es el Evangelio, dice, y las semillas cayeron en la buena tierra representan los que oyen y aceptan la palabra de Dios y produce una cosecha 30 y 70 y hasta 100 veces más numerosa que la que se había sembrado. Yo creo que yo fui cada uno de estos escenarios.
donde en algún punto de mi vida, en mi juventud, eh, fue sembrada la semilla, pero se fue, porque el diablo la quitó. Entonces, a lo que voy, no quiero que pienses que porque a lo mejor una persona, tú le pusiste semilla de la palabra de Dios y rechazó esa semilla porque esa semilla cayó en tierra mala, digas, esa persona ya está condenada porque rechazó. No, no. Vuelve a sembrar. ¿Qué se hace cuando una tierra es mala? Se limpian las piedras, se limpian las espinas y se trabaja esa tierra y luego se echa la semilla para que caiga fruto. Entonces, si tú le has hablado a una persona, un familiar, la palabra de Dios y esa persona lo rechaza, no digas, ya nunca le voy a hablar o ya está condenado. No, sigues trabajando en la tierra. Lo que está diciendo esta parábola solamente está diciendo, hey, esto sucede. A veces le hablas a alguien de Dios y con gozo la recibe, pero luego se aleja por los problemas de la vida. Pero eso no quiere decir que esté condenado. Eso quiere decir que, ok, vamos a seguir trabajando en esa tierra. Para que seguir sembrando en esa tierra. Entonces, solamente quiero que sepan eso. Por eso digo, yo a lo mejor fui en algún tiempo un terreno lleno de piedras donde se sembró semilla y no di fruto. Pero hoy en día, por la gracia de Dios, la semilla tomó, dio fruto, fue tirada en tierra buena y está dando fruto, por la gracia de Dios. Pero eso quiero que te lleves, no porque caiga en una persona y la persona rechace, no quiere decir que esté condenada, no quiere decir que te debes de rendir. Y luego dice, continuamos, el 21 dice, entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de un canasto o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbra. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Otra vez volvió a hacer lo mismo. Porque desgraciadamente el corazón del hombre, su pecado es no creer, porque eso es natural. Si yo llego a tu casa y te digo, hey, te voy a regalar $1,000,000, estoy seguro que tú vas a decir, no creo en el momento. Es algo como humanos, es natural, es difícil de creer. Pero el pecado del hombre es la soberbia. Por la soberbia no escuchan, porque dice, yo no necesito escuchar el mensaje de salvación porque yo no necesito ser salvado, pero están equivocados. Su alma, su carne, todo su ser necesita ser salvado por la gloriosa luz del Evangelio. Todos necesitamos de Dios porque todos somos como niños. Luego dice, pues todo el que está escondido tarde o temprano, dice el 23, el que tenga oídos para oír y que escuche y entienda, el 24. Luego agregó, presenten mucha atención a lo que oyen. Ahí como diciéndote, hey, lo que oye, pon atención. Cuando más atentamente escuches, tanto más tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Jesús está diciendo algo bien simple. Si tú escuchas más y pones más atención, más entendimiento se te va a dar. Pero la pregunta es, ¿tu corazón está lleno de soberbia? ¿De orgullo? Y vas a decir, no, no quiero escuchar porque yo ya sé. O vas a ser humilde y vas a decir, sí quiero escuchar. Porque a lo mejor ya lo escuché alguna vez, pero quiero escucharlo otra vez. Dice, a los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchen se les quitará aún lo poco que entiendan. Porque si entiendes poquito y no sigues aprendiendo, ahí te vas a quedar en lo poquito. Y luego después eso ya no lo vas a entender. Y luego, por último, y ahí vamos a quedarnos em, en, en la parábola de la lámpara y solamente quería hablar un poco de eso. Tal vez porque tú estás viendo este video,
tu corazón fue humilde para escuchar el mensaje del evangelio. Pero allá hay gente que necesita escuchar ese mensaje. Ahora que tú fuiste hecho fuerte por Dios, eras débil, pero Él te hizo fuerte. Ahora tú como fuerte tienes que ir por los débiles allá afuera. Ahora déjame decirte una cosa. Como iglesia de Cristo, Jesús dice que somos lámparas. Y en lo que acabamos de leer, dice, ¿acaso agarras una lámpara y la pones abajo de la cama? ¿Acaso agarras una lámpara y la pones abajo de una mesa? No, la pones arriba para que alumbre todo. Jesús está diciendo, tú eres luz. Entonces tienes que ir a alumbrar a la oscuridad. Porque ¿de qué sirve que como lámparas nos juntemos todos los domingos en un grupo y no salgamos de ahí? No tiene sentido rodear un solo cuarto de tu casa de puros focos y lámparas y que toda la casa alrededor esté oscura. No, esparces las lámparas, esparces los focos. Pues de esa forma, si somos lámparas que traemos la luz de Jesús, la luz de la salvación, ¿por qué te vas a quedar en un cuarto lleno con lámparas? ¿Sabes para qué es una lámpara? Para alumbrar la oscuridad. Entonces tienes que salir a la oscuridad para que cumplas tu propósito como lámpara. Esa luz que Cristo ha puesto en ti. La luz, la gloriosa luz del evangelio. Imagínate, nomás toda tu vida reunirnos los domingos a una iglesia. Imagínate entrar a un cuarto y que esté lleno de lámparas y esté brillando así todo el cuarto de más. Pero luego abres otra puerta en esa misma casa y está todo oscuro. Y luego abres otra puerta en esa misma casa y está todo oscuro y hasta te tropiezas porque no hay luz. ¿Qué es lo que preguntarías? ¿Por qué reuniste todas las lámparas en un solo cuarto y todos los demás cuartos están oscuros con necesidad de una lámpara? Pues no tiene sentido. Pues a Jesús está diciendo lo mismo. Si tú eres lámpara, no tiene sentido que te escondas. Dios puso la luz, la gloriosa luz del evangelio en ti para que tú salgas a la oscuridad del mundo, para que el mundo deje de estar oscuro, para que traigas a los débiles, para que ellos también reciban esa misma luz que da plenitud. Eso sería todo. Gracias por ver. Espero que esto haya sido bendición para alguien. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que Jesús sigue siendo la esperanza.